Buena gente, quería hacer un pequeño video para mostrarle cómo exportar todos los datos que vamos generando con nuestra simulación de Omnet y poder trabajarla en un entorno que nos permita hacer unas gráficas un poco más interesantes que las que trae Omnet por sí. Para eso vamos a trabajar principalmente con notebooks y Python. Notebooks es un poco lo que están viendo ustedes en este momento. Acá es una especie de página web en donde yo puedo ir metiendo texto y puedo meter código también que se me ejecute. Y entonces lo que yo les quería comentar es que para qué queremos hacer todo esto, y básicamente lo estamos haciendo porque queremos hacer los análisis de comportamiento de simulaciones en Omnet++. Más allá de lo que fue la primera parte del Kickstarter, digamos, una vez que nosotros terminamos de agregarle funcionalidades a nuestra simulación, por decirlo así, lo que vamos a hacer es tratar de tomar algunas métricas, algunos valores, algunas mediciones, para que esas mediciones me den información sobre cómo se está comportando mi problema y, bueno, básicamente qué podemos hacer. Entonces, para eso, algunos valores que nosotros podemos querer medir son el delay de los paquetes entre lo que se genera el paquete y es procesado, como habíamos hecho al principio, cuánto tiempo se demora la mayoría de los paquetes entre que lo genero y se procesa en el sync. Por ejemplo, qué cantidad de paquetes se generaron, qué cantidad de paquetes fueron recibidos y procesados, cantidad de paquetes que hay permanentemente durante la simulación en cada buffer, en el de emisor, en el caller receptor, o paquetes dropeados, por ejemplo, que estábamos viendo eso de que íbamos en algún momento a perder paquetes porque estaba todo mal. Entonces, lo que Omnet nos permite hacer todas estas mediciones, pero no es tan piola para andar haciendo gráficas. Entonces quería mostrarles algunas herramientas como para poder mostrar un poco cómo procesamos esta información. Lo primero que les quería presentar es una librería de Python que se llama Matplotlib, que se usa muchísimo para hacer gráficos, pero bueno, todavía no la habíamos visto nosotros porque, bueno, estamos haciendo la introducción a Python nomás. Pero les quiero mostrar esta porque es una de las más utilizadas en todos los espacios, y un poquito sobre cómo se usa. Básicamente nosotros tenemos que hacer un import, así que tenemos matplotlib.pyplot. Lo usual es que nosotros le pongamos un sinónimo como PLT. Vamos a ver que la mayoría de los tutoriales está eso. Usamos esta otra librería que se llama NumPy, que en este caso no la vamos a estar usando mucho, pero quiero importar para comentárselas, que es una librería que extiende las librerías de matemática de Python. Tiene muchas funciones, es como NumPy o SciPy, también se usa mucho. Una librería que se llama Pandas, que es básicamente uno de los estándares casi de facto que se utiliza en la industria para hacer análisis de datos con Python. Y presentarles nomás esta otra librería que se llama Seaborn, que agrega algunas funciones extras a Matplotlib, básicamente. Como por ejemplo esta, lo que podemos hacer es setear el contexto para que me mejore algunas condiciones de cómo van a ser los gráficos para que se vean en un proyector. Yo sí, eso lo dejo acá. Entonces, lo primero que me gustaría poder mostrarles un poquito es cómo se usa Matplotlib. Nosotros vamos a tener una función, vamos a llamar PLT de esa librería, la función plot, y lo que vamos a utilizar como elementos para la gráfica es una lista con todos los valores que tenemos en X y con todos los valores que tenemos en Y. Lo primero que me gustaría dejarles como detalle es que como estos son pares de valores, si yo le pongo una lista con menor cantidad de elementos en X que en Y, me va a tirar error. Fíjense, por ejemplo, si yo acá borro 2010, voy a borrar 2010,
y quiero graficar esto, fíjense que me tira acá, hay un errorcito, dice X y Y tienen que estar en los mismos tamaños, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo voy a retomar. Entonces acá tengo un ejemplo nomás. Digo, si quise hacer como, no sé si son los valores, pero como para tirar un ejemplo, puse los años y en estos años por cada año un valor promedio del valor del dólar en pesos, por decirlo de alguna forma. Lo único que necesito poner en este caso es van a ver, son los valores X e Y. Es más, podría poner solamente los Y y los X me los considera como 1, 2, 3, 4, etcétera, nada más. Pero lo mejor siempre es poner la lista de valores de X y la lista de valores de Y, y ya con eso me genera la gráfica. Y yo acá estoy usando el método XLabel para poner lo que tienen que valer los valores en X, cuánto es lo que valen en X, y label para los valores que me está indicando el gráfico en Y. Legend es para que me muestre qué es lo que estoy graficando, y title es para ponerle un título al gráfico. Fíjense, lo ejecuto, tengo variación de dólar en pesos, que era mi título. Acá me muestra abajo los años, acá en el eje Y me muestra cuántos pesos, y voy a poner acá, fíjense que si yo le agrego en el plot, le agrego label igual a valor de dólar en pesos y hago la gráfica, fíjense que me muestra el color y la etiqueta de lo que está graficándose ahí en ese caso. Entonces, bueno, este es un muy pequeño ejemplo de lo que podemos hacer con Matplotlib, muy básicamente. Ya lo vamos a seguir retomando, pero ahora lo que quiero mostrar es un poco cómo sacamos la información de Omnet para poder empezar a hacer algunos gráficos un poco más interesantes. Entonces, fíjense, lo primero que necesitamos hacer, no es obligatorio, pero me parece que es interesante, es poder compartir archivos entre la máquina virtual y la máquina host. Yo en este caso estoy corriendo, ambos son derivados de Ubuntu, pero voy a ir a mi máquina virtual. Si voy a mi máquina virtual, esto ya lo vamos a ver en un toquecín, pero en dispositivos vamos a la opción que dice insertar imagen de CD de las Guest Addition. Es lo primero que tengo que hacer. No se puede insertar porque ya lo tengo insertado, por eso me tira error en este caso. Entonces después voy a abrir una consola, y en la consola voy a acá está media y usuario VBox Guest Addition. Entonces CD media usuario acá VBox Guest Addition. Fíjense que tenemos un archivo que es vboxlinuxaddition.run. vamos a hacer un sudo vbox addition linux additions sudo punto barra, perdón, vbox linux no lo voy a ejecutar ahora porque ya lo hice, pero solamente tengo que hacer eso para poder ejecutarlo, y me instala unos paquetes en el kernel de acá para poder montar y entre otras cosas. Entonces instalo esto. Una vez que lo instalo, lo que voy a necesitar es ir a mi configurador de Virtual Machines y elijo, acá tengo mi Ubuntu que ya está corriendo, pero voy a configuración, y en configuración voy a ir a la parte que dice almacenamiento, carpetas compartidas, y en carpetas compartidas, acá ya fíjense que tengo una carpeta compartida, pero supongo que voy a agregar una, y le digo qué carpeta quiero compartir. Entonces de mi máquina
principal. Entonces voy, por ejemplo, en mi caso, Matías Escritorio FAMAF Redes 2020, y me comparto esto y pongo la 3, por decirlo así, seleccionar. Y lo importante es seleccionar acá la opción que dice es hacer permanente y aceptar. Con eso ya tengo el nombre de carpeta. Es importante que nos acordemos el nombre de carpeta que me voy a ir quedando, porque es la que después voy a montar. Entonces pongo hacer permanente, aceptar. Una vez que hago eso ya me queda como esto. Acá tengo mi carpeta redes 2020 que corresponde a este path. Entonces esta es la carpeta que voy a montar desde la máquina virtual. Entonces voy ahora a mi máquina virtual. Y fíjense que uso este comando. Lo primero que voy a hacer es un mkdir de media. Y acá nada, la carpeta que yo quiera, montaje, poner. Yo le puse host. Fíjense, ls media. Tengo ahí una carpeta que se llama host, que es la que creé para montar la carpeta que quiero compartir. Entonces, una vez que hago eso, voy a usar este comando sudo mount -t de type vbox file system file. Y estos son permisos, -o son los permisos que le quiero dar para que tengan permiso de lectura y escritura. UID igual a 1000 y GID igual a 1000. Y esta es la carpeta que quiero montar, redes 2020, que es como yo la había nombrado cuando compartí la carpeta. Y este es el punto de montaje, que es media barra host, que ya la tengo. Entonces ahora fíjense, desde la máquina virtual, host, fíjense que me aparece la carpeta donde yo estaba trabajando. Entonces vamos ahora a mi Omnet. Omnet genera una carpeta. Cuando nosotros la empezamos a utilizar, genera una carpeta, fíjense en File, Switch Workspace. Ahí estamos viendo qué carpetas estamos usando para trabajar. Entonces acá hay varias. Yo creé una carpeta que se llama en el home. Fíjense, voy a carpeta personal y acá en el home tengo Omnet 2020, que es donde voy a estar trabajando con mis archivos de Omnet. Entonces ahora sí, voy a mi Omnet y supongamos que nosotros ya hicimos la primera modificación. Yo no tengo todo resuelto acá, pero tenemos, este es el Kickstarter original sin ningún tipo de modificación. Hice una copia para poder empezar a hacer las modificaciones, para agregarle los valores o sensores que yo estoy queriendo poner para medir cosas. Entonces, como para hacer un repaso hiper rápido, yo una cosa que quise hacer recién, que no estaba puesto en este punto en particular, fue quiero medir la cantidad de paquetes generados y la cantidad de paquetes recibidos. Entonces me fijé y lo que hice fue en Generator, voy a la parte donde estoy creando la clase y generé una variable del tipo coutVector, que va a ser de las que guarden varios valores, como si me hiciera una lista con valores que yo puedo ir apendeando cosas a medida que corro la simulación. Y le puse PacketGenVector, que es, le puse ese nombre solamente porque quería guardar acá los paquetes generados. Entonces después otro punto donde puedo modificar esto es en donde dice Initialize, Generator Initialize, que le digo que a esta variable le ponga de nombre PacketGen. Le puse eso para que me sea más fácil después identificar.
Y lo otro que estoy haciendo acá es en la parte, acá cuando me hace un new packet, lo único que estoy haciendo es packet get vector record un 1. Quiero que cada vez que genere un paquete me grabe un 1 en ese vector. Y lo que me va a estar guardando no solamente es ese valor en ese vector, sino que me va a guardar también el momento en que se está haciendo eso. Ya vamos a ver cómo está. Para paquetes recibidos hice lo mismo. En queue le agregué un elemento que es ¿dónde está? No, en queue no, perdón, en sync. En sync generé un nuevo vector que se llama packet used vector, que este es para, por decir, paquetes usados. Le puse una cosa así. Hice exactamente lo mismo. Y además de nosotros, fíjense esto, dice, no solamente que vamos a agregar contadores y vectores para poder graficar cosas y para poder estudiar un poco más qué es lo que le está pasando a mi problema. Fíjense que en este versión 1 nosotros tenemos dos problemas que queremos simular, lo que es el caso de estudio 1 y caso de estudio 2. Entonces yo lo que voy a hacer es configurar las cosas para que esté con el caso de estudio 1, que es cuando yo tengo un data rate desde el NTX a la Q de 5 megabits por segundo, y después tengo una producción de 0.5 megabits, y después tengo el Node TX a la Q de 1 megabit. Entonces hasta ahí estamos todo bien. ¿Este qué es? Este era el Node RX. Está RX. Entonces RX me recibe las cosas a 0.5. Tengo 0x 0.5 en RX y tengo 1 y 1 en Node TX y un Q. Bueno, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a consumir mucho más lento. Pero este es el caso 1. Entonces, caso 1, voy, ejecuto la simulación, me hace toda la magia, le digo, bueno, sí, córremelo a Express, ok, se me corrió todo, cierro el simulador y todo esto me lo va a guardar, a todos estos valores me lo va a guardar en estos variables que dice general.sky, bci y vec, y que son los escalares y vectoriales que yo tengo, y lo puedo ver a través de este archivo que es general.anf, que tengo varias formas de verlo. Entonces me voy a ir a browse data, y cuando voy a browse data, fíjense, en browse data, fíjense que tengo todos los vectores, los escalares. A mí lo que me va a interesar ahora son estos vectores, y voy a querer exportar todo. Fíjense que acá me da bastante información, y acá me aparece lo que yo había generado, el packet gen. Por esto le había puesto yo que me lo ponga como nombre. Packet gen me muestra se generó en 1979. Buffer size, tengo 3 buffer size que yo los había configurado para Node TX, Q y Node RX. Después tengo en el sync tengo también otro vector que es de delay, que por cada paquete me cuenta cuánto se demoró entre que se generó y se usó. Y tengo también acá los paquetes usados en el sync y los paquetes dropeados en la queue. Acá estoy midiendo cuántos paquetes me tira, me va dropeando en la queue. Tengo todos estos datos, los quiero graficar. En realidad podría ver algunas cositas. Si yo le hago un doble clic a uno, acá me lo va a graficar en el propio programa, pero no me agrega mucha información. Acá tengo como X todos los segundos, y acá tengo el tiempo en el que se demora. Esto es en segundos, y esto también es en segundos, como lo hemos guardado. Entonces quiero ahora hacer algo un poco más piola. Entonces vamos a browse data, vectores,
selecciono todos, pongo clic derecho y voy a Export Data CSV Record. Y ahí voy a buscar y me voy a una carpeta donde yo quiera exportar esto. Esto lo podemos exportar en la carpeta Results donde trabajamos con Omnet, pero también directamente podríamos exportarlo en la carpeta que tengo compartida acá, Host Lab 3, y guardo acá. Entonces voy a guardar un CSV con todas estas variables para el caso 1 y después voy a generar otro más cambiando los valores y corriendo la simulación de vuelta para el caso 2. Después yo lo que voy a hacer es implementar el algoritmo y voy a generar de vuelta estos dos valores. Voy a ver cómo es que se comportan todas estas variables de vuelta para el caso 1 y para el caso 2, pero con las modificaciones. Por ejemplo, en un archivo que se llame lab3v2, caso 1 y caso 2, por ejemplo. Entonces ya los tengo todos generados. Entonces ya tengo mis valores y ahora quiero utilizar estos datos para empezar a hacer algunas gráficas un poco más piolas. Para eso yo lo que les propongo, como les habíamos dicho hace un rato, es utilizar lo que son las notebooks. Para utilizar notebooks hay dos cosas que se suelen utilizar. Bueno, acá como les mostré que vamos a hacer, compartir archivos en la máquina virtual y host, generar un archivo con datos de Omnet, pasarlo al espacio de escritorio y trabajar esa data con una notebook. Con Jupyter, no sé, Jupyter o Jupyter Lab o Colab. Estos son diferentes tipos de programas que me permiten a mí trabajar con notebooks. Este que yo tengo en la compu, que a mí me gusta, es este que se llama Jupyter Lab, que básicamente yo lo puedo instalar con un pip install Jupyter Lab y después directamente fíjense que acá lo único que me alcanza con ejecutarlo y me genera como una especie de server interno donde se me corre en un navegador el Jupyter Lab. Lo tengo acá y tiene algunas cositas interesantes. Puedo abrir notebooks de Python 2, de Python 3, consolas de Python 2, de Python 3 o una terminal o generar un archivo de texto. La forma más cómoda de trabajar normalmente es esta, pero les voy a proponer otra también que puede ser interesante, que es utilizando un recurso de Google que se llama Colab, que también es para generar o para trabajar con notebooks. Yo lo que hice fue acá en colab.research.google.com pongo archivo, abrir blog de notas o subir blog de notas. Puedo subir una notebook nueva o crear una notebook nueva. Y lo que está piola de esto también es que lo puedo compartir, aunque la edición en simultáneo no es exactamente la misma. Y si tenemos una compu que es medio, digamos así, que no tiene mucho poder, si tenemos una compu que no tiene mucho poder, podemos trabajar directamente con las simulaciones acá en servidores de Google y va a estar bastante más rápido. Entonces vamos a lo que yo les quería mostrar. Primero, bueno, Colab tiene una forma de importar archivos. Nosotros podemos usar snippets, pedacitos de código que ya están acá en el Colab. Fíjense acá, si le aprieto en donde están las dos llavecitas de código y pongo un files, por ejemplo, me aparece este open file from your local file system. Eso es lo que yo hice para agregar este pedazo de código. Lo ejecuto, me aparece un botón de examinar y subo el archivo. Fíjense que yo acabo de subir mi archivo ya. Lo voy a desestimar por un ratito a todos estos, así los vamos corriendo. Entonces yo ya lo ejecuté y subí mi archivo lab3v1 caso1.csv. Entonces vos fíjense que podemos usar un comando de bash con el porcentaje. Entonces voy a hacer ls y me muestra que ahí tengo mis archivos. Había hecho otra prueba antes, pero tengo acá mi archivo lab3v1 caso1.csv. Y lo primero que voy a hacer es usar de pandas
es esta función para abrir archivos. Voy a poner pandas.read-csv y le paso el nombre de archivo y me lo guarda en data. Data va a ser un data frame que se llama, no vamos a hablar demasiado sobre pandas, pero es un data frame que básicamente se comporta como si fuera una tabla y donde tenemos los nombres de las columnas de esas tablas. No es solamente numérico, sino que puedo llamar los contenidos de cada una de esas columnas a partir del nombre de la columna. Entonces veamos qué es lo que tengo grabado en data, qué es lo que me escupió Omnet cuando le dije que me genere el CSV. Y fíjense que me aparece acá, bueno, varias cosas, cuando fue corrido, de qué tipo es ese valor, parámetros, atributos de la corrida, etcétera. Y acá al final, bueno, acá me aparecen los parámetros que tenemos en el INI de nuestro proyecto. Y acá al final me aparecen las variables que yo había generado. Entonces tenemos acá, esto es un vector que era network.nodetx.gen, que es el packet gen, buffer size. Para esto es que yo le había puesto nombre a cada una de las variables para poder ubicarme en qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces fíjense que lo que tiene feo es que esto es como una tabla en donde yo tengo los valores acá en vectime y vecValue. Tengo los valores ahí, entonces tengo todo mi vector metido en una única celda. Y fíjense, acá yo tengo los valores del vector que yo fui apendiendo, que eran como la lista donde yo había guardado los packets. Recuerden que yo le había puesto que cada vez que me generaba un paquete me guarde un 1 en esa lista. Entonces lo que está piola es que no solamente me guarda los valores que yo estoy queriendo guardar, sino que también me hace acá un timestamp de en qué momento de la simulación ocurrió eso. Entonces tengo acá los momentos en los que ocurrió el evento y el valor que guardó en cada evento. Entonces vamos a empezar con algunas cositas que nos gustaría hacer con esta gráfica. Lo primero que voy a hacer es acá mostrar con data.columns, me muestra cuáles son las columnas que yo tengo y las cosas que yo voy a querer extraer de acá, de esta tabla que tenemos acá, es vectime y vecValue para alguno de los sensores, por decirlo entre comillas, que habíamos generado antes. Entonces lo primero que tengo que hacer es extraer de acá estos valores. Entonces supongamos que yo tengo ganas de medir. Lo primero que voy a hacer es tratar de medir cuánto es que están llenos, o graficar cómo es que están los buffers de mi simulación a lo largo del tiempo de simulación. Entonces recuerden que nosotros habíamos usado 3 buffers. Y entonces yo lo que voy a querer hacer es saber cómo está ese buffer para cada momento del tiempo. Por eso tengo la primera columna que habíamos visto, y voy a hacer voy a guardar en una variable la lista con todos los timestamps de los momentos en los que ocurrió cada cosa. Y tengo buffergen, que son los valores. Básicamente esto lo que voy a tener son los pares timegen y buffergen, que es momento a momento cuántos elementos tengo guardados en el buffer. Esa es la información que tengo. Entonces lo primero que voy a hacer es con pandas uso data y entre llaves el nombre de la columna para que me devuelve lo que dice la columna. Con log voy a sacar ese valor y lo voy a convertir en una lista. Por eso el punto toList. Lo mismo hago para tengo el buffer del generador, el buffer de NX, de TX, el buffer de Q y el buffer de RX, que sería sync. Le puse yo sync, pero bueno, era RX. Y tengo que hacer lo mismo. Y fíjense entonces, acá tengo cómo es que me doy cuenta en qué lugar está. Fíjense que yo acá me estoy fijando
En la fila número 23 es que tengo el valor de buffer size del nodo TX, entonces por eso voy a decir 23. Entonces este es el timestamp de mi generación de paquete del buffer, de los tiempos de mi buffer del generador. Y fíjense que lo que está cambiando acá es vectime y vecValue, que es decir, la columna que aparece acá, columna vectime y vecValue. Entonces, ¿qué es lo que me termina dando? Lo voy a imprimir acá. Fíjense que me devuelve este elemento. Tengo todo un string separado por espacios únicamente con los valores en milisegundos de mi simulación. Y acá están los valores de momento a momento, cuántos elementos tengo en el buffer, para el generador, para la cola y para el receptor. Entonces, como tengo este formato todavía horrible, lo tengo que convertir en, como habíamos visto para graficar, Matplotlib aceptaba listas de elementos y no strings separados por espacio. Entonces voy a usar split para generarme mi lista de vuelta. Voy a convertir en una lista, un mapeo de float de lo que está en este string spliteado. Y si, acuérdense que si yo uso split en Python, lo que hace es separármelo por los espacios por defecto. Así que esto vamos a correrlo ahora. Y aparte de correrlo, voy a hacer un print para que se vea de time gen, por ejemplo. Entonces un atajo que tengo es apretar shift y enter para que me lo ejecute. ¿Qué me tiró?